Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? Hoy finalizamos nuestra reflexión ya de todo el Evangelio de San Marcos. Si en algún momento usted quiere tener una secuencia de este estudio, entonces usted puede entrar allí por mi nombre y puede mirar que hemos venido hablando de todo el Evangelio desde el capítulo 1 y hoy cerramos con el capítulo 16, los versículos 19 y 20. Y doy gracias a Dios porque ha sido para mí de gran bendición poder estudiar y espero que para usted también. Bueno, a través del Evangelio que vimos los hechos, los acontecimientos que se dieron con el Señor Jesús. Desde el momento en que Él nace, la manera como Él nace, cómo trabaja Él en su ministerio, cómo llama a sus discípulos, al equipo que Él conformó para trabajar con Él, cómo vemos también Él cómo va de lugar en lugar, de aldea, de pueblo en pueblo, hablando lo que su padre le había dicho que hablara, es decir, la palabra. En ese momento recuerde que la palabra de Dios no estaba todavía completa, porque vendrían después los hechos de los apóstoles, vendrían después las cartas que escribe Pablo, las cartas que escribió Pedro, las que escribió Juan. Por tal razón, aquí se narra hasta donde el Señor Jesús, entonces, después de haber cumplido su ministerio, es apresado para ser sacrificado, es muerto, es sepultado, pero Él resucita. Se presenta a sus discípulos, ayer lo vimos, les hace un fuerte llamado de atención, lo vimos en el versículo 14 al 18, les hace un llamado de atención en cuanto a la fe, haciéndoles entender que cómo iban ellos a predicar las buenas nuevas de salvación, si ellos eran incrédulos. Ya les habían dicho de varias formas que Él había resucitado, las mujeres lo habían visto, fueron y les contaron, y ellos seguían con la duda. Bien, hoy ya tenemos la ascensión del Señor. Y dice el versículo 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiero que veamos ahí? Veamos dos cosas. El Señor resucita en un cuerpo glorificado y ese cuerpo se presenta a los discípulos, pero Él, después de presentarse a los discípulos, compartir con ellos, en otra parte de la palabra dice que Él estuvo 40 días con los discípulos, con ese cuerpo resucitado. El Señor entonces tiene la ascensión al cielo, es recibido ¿por quién? Por el Padre, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir que se sentó? Dos cosas: que el trabajo al cual Él había venido a la tierra ya había terminado. Cuando uno hace un trabajo durante todo el día, uno desarrolla una labor durante todo el día y termina la tarde y termina la labor y uno se sienta, uno ya en ese momento puede disfrutar de ese descanso de haber hecho el trabajo para el cual me habían enviado o me habían contratado. Así pasó con el Señor. Él se sienta a la diestra de Dios y ese sentarse quiere decir que su trabajo fue finalizado en su totalidad. El Padre, desde el Antiguo Testamento, prometió que enviaría a un Salvador, que ese Salvador llevaría los pecados nuestros para darnos vida eterna. El Señor Jesús vino, asumió esa posición, siendo rey, se hizo como uno de nosotros, dejó su trono y se hizo como uno de nosotros. Tuvo que padecer aquí en esta tierra sed, hambre, sueño y todo lo que a nosotros nos acontece. Al final, Él fue a la muerte porque Él puso su vida por nosotros. Él era el único sacrificio perfecto que el Padre aceptaría. Muere en la cruz, pero Él no quedó allí. Él no quedó colgado en un madero.
Él resucitó, venciendo la muerte, venciendo el pecado del mundo. Él resucitó. Y ahora Él está a la diestra del Padre en posición de haber culminado lo que se le encomendó, lo que Él vino a hacer. Disfrutando de su gloria, disfrutando de su reinado, está a la diestra de Dios. Y el 20 dice, y ellos, o sea, los discípulos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. En ese momento, las señales, los milagros eran importantes porque ahí, a través de eso, el pueblo, las personas iban a ver que Dios estaba con los discípulos, que Dios estaba respaldando lo que ellos estaban haciendo. Hoy no tenemos necesidad de señales, hoy no tenemos necesidad de cosas extrañas que ocurran, porque ya la Biblia está completa, de Génesis hasta Apocalipsis. Ya los hechos del Señor están aquí narrados. Hoy lo que tenemos que hacer es hablar a otros del Señor Jesucristo, no avergonzarnos al hacerlo. Recordar que Él es el único camino al Padre, no hay más, no hay otra opción, solo el Señor Jesús. Y todo lo que usted quiera saber está en la palabra. Usted no requiere hoy en día de ver cosas extrañas, de ver espectáculos y de ver show. Usted lo que necesita es analizar las escrituras, estudiarlas, pedirle a Dios que le dé sabiduría para que cada día usted lo pueda ir conociendo mejor, conociendo cómo Él hace las cosas, conociendo qué demanda Él de usted, de mí, y pedirle que nos ayude a andar en una vida que a Él le agrade. Entonces, damos gracias a Dios porque nos dio la posibilidad de empezar y terminar hoy. Hoy le quiero invitar y cerrar con esto. Si usted todavía no conoce al Señor Jesucristo, es el tiempo de buscarlo. Búsquelo a través de las Sagradas Escrituras, pídale sabiduría, dígale que se manifieste a su vida para que usted le conozca y pueda entender con claridad la muerte, su resurrección y que ahora Él esté sentado a la diestra del Padre, habiendo culminado todo el sacrificio que desde un principio Él había venido a hacer para satisfacer a su Padre y ser nosotros salvos de la condenación eterna. Entonces nuestra oración debería ser que, Señor, ayúdanos a entender tu palabra con profundidad y no solamente a ser oidor, sino a ser hacedor de ella. Vamos a orar. Damos gracias a ti en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos diste de terminar todo este estudio y rogamos, tú nos sigas guiando en los próximos. Lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si Dios quiere, después continuamos con otro estudio. Hasta luego.